En el caso de APRA también lo hemos entrevistado acá como precandidato a el exministro Abel Salinas, ¿no? Y también retiró su candidatura. Y la que ha presentado más bien su plancha es Nidia Vilches, exparlamentaria, exministra, por supuesto, y, como digo, precandidata flamante presidencial del APRA. En la plancha están Iván Hidalgo, ¿no? Un funcionario pues técnico muy conocido también, y Olga Cribilleros. Ella va a competir con dos planchas más, la de Juan Sánchez y Rafael Ceballos, en las elecciones internas del partido aprista. ¿Cómo está usted, Nidia Vilches? Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo así se animó? Bueno, este proceso es libre y hacer una apuesta por el APRA, representar a mi partido será un honor. En una coyuntura también muy difícil en el país, donde creo tendremos que hacer una campaña muy modesta, porque hay más que invertir, gastar, más bien en las personas que han perdido su empleo, su trabajo, y quienes aún hay necesidades no atendidas por el gobierno. De tal manera que este proceso interno, que será la elección del día 29 de noviembre, nos va a convocar en unas primarias donde nos ponemos a disposición de nuestros militantes, y de esta manera podremos también así arrancar con la venia de nuestros militantes. Un militante, un voto, de los 24 o de las 24 de los 24 partidos políticos inscritos, solo 7 nos ponemos a disposición de nuestros militantes. Hábleme de su plancha. Iván Hidalgo, bueno, es un exfuncionario especializado en pobreza en su momento, ¿no? Con una trayectoria bastante interesante. Él trabajó luego con Alan García. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir a la plancha? Hacemos una propuesta de un gobierno con justicia social, recogiendo una propuesta de Ella La Torre y también planteándolo al Perú. El ingeniero Iván Hidalgo Romero tiene una vasta experiencia en políticas públicas sociales. Él ha sido nuestro director ejecutivo de Juntos y tiene una especialización en el extranjero respecto a cómo trabajar políticas públicas para salir de la pobreza y extrema pobreza. En ello, ese es el baluarte. Segundo, nuestra segunda vicepresidenta, Olguita Cribilleros, actualmente es regidora de la provincia de Trujillo y ha sido congresista en el periodo 2006-2011. De tal manera, ella muy comprometida con las labores en este momento de fiscalización en ese municipio que acaba de sentenciar el Poder Judicial al alcalde, que es del partido político del señor Acuña, de Alianza para el Progreso, y este señor sentenciado está fugado. Esas cosas suceden al interior del país y no se conoce. Olguita es una luchadora contra la corrupción, trabaja también con la población, con las mujeres especialmente, y ella fue autora de la ley íntegra contra la violencia hacia la mujer. 2 años consecutivos presidió una comisión especial en el Congreso para tipificar incluso el delito de feminicidio. Creo que es un importante aporte que ha hecho Olguita dentro del trabajo en el Congreso y también ahora en el municipio. Ella es licenciada en educación y tiene un trabajo brillante con la población trujillana. Va a competir con Juan Sánchez y Rafael Ceballos. En el caso de Ceballos, es un dirigente joven que también está entre quienes reclaman renovación. ¿Qué le dice usted a los apristas que reclaman renovación en el liderazgo? Estas 3 candidaturas, estas 3 fórmulas presidenciales, es la renovación en el APRA. Las 3 fórmulas presidenciales nos hemos inscrito libremente, sin ninguna imposición, sin ninguna dedocracia, y vamos a competir fraternalmente. Yo le deseo muchos éxitos a Juan Carlos Sánchez de Oca y también a Rafael Ceballos, porque cualquiera de los 3 que gane en esta justa electoral interna representará muy bien al partido aprista y con ello seguramente nuestra población tendrá una representación y propuesta
con justicia social. Nosotros estamos muy contentos, estamos esperando también el sorteo de los números. Recién hemos terminado la inscripción, así que estamos muy motivados para llegar primero a nuestra militancia a nivel nacional. Recientemente el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado ya nuestro padrón electoral. Son 216,000 militantes que iremos a las urnas y en este proceso electoral muy particular. Antes nosotros votábamos en nuestros locales partidarios. Por muchos años ha sucedido esto. Ahora, por primera vez, la OMPE y el jurado dirigen este proceso electoral y lo vamos a hacer en centros educativos, juntamente con los otros partidos políticos que elegiremos a nuestros candidatos. ¿Qué pasa con la dirigencia del partido, no? Porque se suponía, entiendo yo, pues ha habido, digamos, conflictos internos, se cuestionaba incluso la legalidad de Elías Rodríguez como secretario general. ¿Cuál es la situación interna en términos, pues, de dirigencia? Buenas noticias, Enrique. A ver. El día de ayer, el Jurado Nacional de Elecciones ha publicado la resolución donde, aceptando la apelación que hizo nuestro personero del partido, ha dado como válido y reconoce a la dirigencia que fue elegida el año pasado, justamente en octubre del año pasado, en un congreso partidario. ¿Verdad? Que para nosotros ha sido una pérdida de tiempo el estar en presentar recursos por observaciones que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Esto no es una denuncia de fuera. El propio Jurado Nacional de Elecciones, diríamos, el registro de organizaciones políticas. Ya terminó ese proceso, ya formalmente son nuestros dirigentes y continuaremos trabajando con ellos. Bien, a ver, no tengo que recordarle el momento complejo que vive el APRA, ¿no? Apenas, en fin, hace un poco más de un año que Alan García se quitó la vida, han tenido unas performances electorales bastante discretas en las últimas elecciones, pero como usted señala y recuerda, para empezar estamos hablando de 216,000 miembros, ¿no? Afiliados al APRA, y es un partido, pues, con mucha historia que genera también controversia a lo largo de los años. ¿Cómo va a presentar usted al APRA de salir elegida como una candidatura viable, como una candidatura que vaya más allá de los conversos, por decirlo de alguna manera? Enrique, el partido aprista ha cumplido recientemente 90 años de fundación por Víctor Raúl Ayala Torre. Hemos tenido en 2 oportunidades la autorización, la venia de la población peruana, pues nos dio la oportunidad de dirigir en 2 oportunidades el gobierno nacional. Así también los gobiernos regionales y gobiernos locales. Tenemos, tenemos experiencia para gobernar y en este caso, quien habla y nuestra plancha presidencial ponemos a consideración nuestra experiencia profesional, política, y a mis compañeros les digo, 40 años de militancia ininterrumpida, habiendo cumplido funciones, de liderazgo en la juventud, en el comando universitario, en la dirigencia nacional y en la dirigencia regional. Al Perú debemos mostrar un APRA renovado, pero también unido. Nosotros no somos un grupo que se reunió hace un mes o 2 meses y se hizo un partido político. No somos aquellos que brindan como vientre de alquiler a personas que se han inscrito hace 2 o 3 meses para ser candidatos, ni siquiera meses, un par de semanas atrás no militaban en ningún otro partido político y ya son ahora candidatos presidenciales. Debemos fortalecer los partidos políticos, no ir... A ver, si hacemos algún reconocimiento de alguna de las personas, han estado en 2 o 3 partidos políticos y luego desaparece. Y bueno, no yendo tan lejos, el partido político, el cual ganó las elecciones presidenciales del año 2016, ya no existe. El presidente de la República renunció y el actual está envuelto en serias denuncias por corrupción. Eso no se debe repetir. Recuerda, Enrique, que dijeron se elige al gobierno de lujo. Ese gobierno de lujo hoy nos trae serios problemas. El país está cayendo en su ingreso del Producto Bruto Interno y las familias no están siendo atendidas. Bien. Que no piden un bono, porque eso es un fracaso. Se anuncia la entrega de bonos. Las familias y los peruanos queremos trabajar y que nos dejen trabajar.
Eso no está ocurriendo ahora. ¿Qué le responde a los críticos que dicen que el APRA se derechizó, sobre todo en la última época de Alan García? Les reclaman además, hay este término, el de fujiaprismo, entonces que de alguna manera se desdibujó el aspecto doctrinario del APRA. ¿Cómo usted va a revertir esa impresión? Seguramente hemos dado malas señales, pero eso se acabó. Este APRA renovado mostrará una propuesta con justicia social, con un partido de izquierda democrática que fundó Aya de la Torre y que las propuestas van mirando a las personas. Si bien requerimos una inversión del sector privado, pero necesitamos priorizar a las familias. No yendo muy lejos, Enrique, mira, aquí cerca, en Cieneguilla, no se toma decisiones. Aquí hay después de la pandemia hay gente que tiene temor, o antes de la pandemia, tiene temor de tomar decisiones. No olvidemos que hemos estado cayendo en nuestro crecimiento país en el Producto Bruto Interno. No toman, hay una fobia a tomar decisiones en el país. ¿Qué tenemos acá cerca, Enrique? Aquí en Cieneguilla. Los traficantes de terrenos lotizan un cerro y ese cerro se la llevan. 10 millones de soles cuesta un cerro en Cieneguilla. Han lotizado, han vendido a 30.000, 40.000 dólares cada lote y se lo venden a las personas, enterrarlo en arenal. ¿Quién controla eso? No hay quien decida, no hay control en el Estado. Aquí hay un gobierno y esas familias van a requerir habilitación urbana, van a requerir agua, van a requerir luz. ¿Y a quién le van a pedir? Ni títulos de propiedad se están entregando ahora. Dejamos 850.000 títulos de propiedad. Con mucho gusto, eso vamos a ofrecer. Tenemos experiencia en gobernar, en trabajar, y lo vamos a hacer seriamente. Para terminar, ¿es cierto que ustedes van a regresar a la Constitución del 79? ¿Ese es el objetivo? ¿La Constitución, por supuesto, que encabezó Aya de la Torre? Aya de la Torre puso un espíritu de justicia social en la Constitución de 1979. Recojo ese espíritu de la Constitución del 79 para volcar ahora en esta propuesta del partido hacia la población la inversión en las personas, la inversión en las familias, en los jóvenes. Primero, la inversión en nuestra población peruana. Pero es el espíritu nomás, es el espíritu. 79. Es el espíritu de la Constitución del 79. Que hoy tenemos una Constitución de 1993 que ha sufrido distintas modificaciones a lo largo de los años. Recojo el espíritu de justicia social de la Constitución 79 y ahora invertir en las personas. No va a haber cambio de Constitución como tal. Lo que requerimos en este momento es darle seguridad jurídica a la inversión de la mano con la atención a la población. Eso es lo que requiere. Nidia Vilches, suerte en esta gesta. Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, vamos a ir a una pausa, es el espíritu nomás, ojo, el espíritu. Hablando pues de este fin de semana que tenemos unas celebraciones. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con otro lado del espectro. Vamos a conversar con Rafael López Aliaga, que es precandidato presidencial por Renovación Popular. Dicen que es la derecha. Vamos a regresar después de la pausa. Rafael López Aliaga es el precandidato presidencial por Renovación Popular, empresario por supuesto. En su plancha, sabemos, va a estar el almirante retirado Jorge Montoya como precandidato a la vicepresidencia. Le damos la bienvenida. Señor López Aliaga, gracias por estar con nosotros. Y primero preguntarle, ¿qué queda de Solidaridad Nacional en esta Renovación Popular? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Estoy en Mollendo en este momento, estoy en campaña nacional, estoy visitando todas las ciudades, todos los pueblos de nuestro país. Ya he estado en Lambayeque 3 días, yendo ciudad por ciudad. Ahora estoy en Arequipa, viendo ciudad por ciudad.
siguiente semana voy a estar en La Libertad. Igual, voy a estar recorriendo todas las regiones de nuestro rico país y precioso país en estos momentos tan difíciles para la patria, ¿no? Que estamos... Con las medidas de salubridad del caso, me imagino. Sí, claro, estamos yendo con distancia social y con, sobre todo, caravanas, ¿no? Ok. Un poco la forma de llevar alegría a la gente y buenas propuestas es con caravanas y con estos enlaces como el que usted me está haciendo el favor de tener, ¿no? El tema, usted me habla del Partido Solidario, Sí. diría que ya no existe, ¿no? No existe porque ha sido refundado, ahora somos Renovación Popular, refundando todo, desde el estatuto, por ejemplo, somos, hemos dado un paso más arriba, ¿no? En lo que es la filosofía partidaria. Suscribimos la doctrina social cristiana, ¿no? El social cristianismo, en lugar de solamente quedarnos en lo solidario. Es un tema más filosófico, pero tiene aplicaciones concretas, ¿no? Aplicaciones concretas, por ejemplo, en el rol de opción preferente por los que menos tienen, ¿no? Ese es un tema básico en la doctrina social cristiana. El segundo gran pilar es el rol subsidiario del Estado, ¿no? Que también podemos desarrollar en esta entrevista, si usted me permite. Temas como derechos fundamentales, ¿no? De la infancia, desde el vientre de su mamá a tener pues muy buena alimentación, educación gratuita y de calidad internacional. Y usted me ha presentado, soy empresario, yo he sido elegido para ser presidente del partido y aparte de ser candidato presidencial por este nuevo partido de Renovación Popular. Digamos, con un gran sacrificio de mi parte, se lo digo con todas sus letras, porque es dejar 42 empresas, he renunciado a 42 directorios y me estoy dedicando 24 horas al día durante ya van 7 meses de trabajo a armar una lista y ya la tenemos terminada de 160 candidatos al Congreso a nivel nacional, todos con pasado limpio, nada de corrupción, nada de político tradicional. La mayor cantidad de gente son empresarios jóvenes, pastores evangélicos, digamos, cristianos, practicantes en todo el país, que queremos trabajar para servir al Perú, no para servirnos del Perú, ¿no? Queremos ayudar a la gente que realmente lo necesita, siguiendo estos alineamientos filosóficos e ideológicos, ¿no? Perfecto. ¿Me puede decir un poquito, adelantar, quiénes van a estar entre probablemente los primeros lugares de la lista parlamentaria? Bueno, mañana vamos a lanzar acá en Arequipa la plancha presidencial, ¿no? En la plancha, hasta ahora ya es público que va a estar el almirante, como usted ha anunciado, Montoya, que ha sido el jefe del Comando Conjunto. Que voy a estar yo como candidato a la presidencia. Mañana vamos a anunciar justamente en Arequipa la primera vicepresidencia a cargo de una mujer arequipeña muy conocida, con gran trabajo social en el rubro de la salud. Ya mañana va a ser el anuncio público. Ok, ahora... Aparte, en la lista nacional tenemos, pues, como le digo, gente que no tiene pasado político. No queremos estar cargando el peso político, las culpas de nadie, ¿no? Somos gente independiente. Yo, por lo menos, no tengo pasado político. He sido regidor de Lima 4 años. Tengo ese conocimiento, sobre todo cómo implementar metropolitanos, cómo implementar clubes zonales para la gente más necesitada, o hospitales solidarios. Esos temas sí están en el plan de gobierno nuestro, pues sí son temas que funcionan. Bien, ahora, dentro de esa filosofía solidaria. Usted ha dejado claro pero me piden nombres, le puedo dar algunos nombres así de gente que usted conoce. Está el doctor Javier Villestein, por ejemplo. Está una pastora evangélica muy reconocida, Milagros Aguayo, ¿no? Está la regidora de Lima, Norma Yarro. Está el almirante José Cueto, ¿no? Está un gran productor de televisión que es Efraín Aguilar.
Y hay otros nombres que ya mañana van a ser públicos. Perfecto. O pasado mañana van a ser públicos, porque tenemos que presentar la lista ya de candidatos a nivel nacional, ¿no? ¿Qué le dice a quienes se refieren que Renovación Popular es un partido de derecha, de extrema derecha? Y se lo pregunto además porque en la última encarnación, por decirlo así, de Solidaridad Nacional para estas elecciones parlamentarias, había pues un énfasis, ¿no?, en determinadas propuestas que son, por supuesto, consideradas conservadoras. ¿Qué responde a esa observación? Yo diría que es una forma de tratar de etiquetarnos. Yo le digo, por ejemplo, las propuestas pragmáticas que estamos haciendo acá, en las provincias del Perú, que son las más abandonadas, estamos planteando temas concretos, pragmáticos, más que de derecha o izquierda, pragmatismo puro, respecto a las injusticias que hay en nuestro país, ¿no? El tema de tener demasiados ministerios, más de 18 ministerios, de los cuales consideramos en nuestro partido que hay 9 que están de más, deben ser fusionados o eliminados, y ese dinero llevarlo a un presupuesto priorizando educación, alimentación desde el vientre materno, salud, seguridad ciudadana. Esos 4 ejes tienen que ser pues priorizados inmediatamente. Segundo, expulsar a Odebrecht del Perú y desconocer el acuerdo que han firmado estos señores fiscales por ser inconstitucional y proceder al inmediato embargo de sus bienes en todo el país, tanto de Odebrecht OAS como de otras empresas corruptas peruanas que han sido sus cómplices acá. Vamos a ser bien claros con eso. En la corrupción estamos planteando en nuestro plan de gobierno prisión perpetua, ¿no? Y eliminar todos los sistemas que tiene proinversión de corrupción, como son esas APPs. Las APPs son la gran estafa para el país. Estoy recorriendo todo el país y no hay ninguna obra terminada de manera correcta. Todas las obras APPs brasileñas hechas acá están o sobredimensionadas en precio, pero Ahora, varias veces, 5 veces a 1, 10 veces a 1, o están no terminadas o están tiradas. Ya. Las APPs, por ejemplo... Vamos a hacer un sistema distinto de contratación, transparente, pero prisión perpetua para todo funcionario público corrupto, prisión perpetua. Ahora, para jueces, fiscales o funcionarios corruptos, ¿no? Las APPs reclaman, su relanzamiento es lo que reclama precisamente CONFIEP. Usted es empresario, entonces, pero por ese lado no se lleva bien con el gremio, no ve en la misma dirección. Mira, yo tengo la peor opinión de CONFIEP, yo no soy miembro de CONFIEP. Ni de Capeco, ¿no? Pues me parece que el Capeco por lo menos es el club de la construcción, es una mafia, ¿no? No digo todos, pero pues, casi la mayoría. Están todos en la cárcel, ¿no? Han sido socios del señor Vizcarra. Entonces, yo que voy a hablar yo soy provinciano, felizmente, yo vengo de Pomalca, vengo de una hacienda azucarera. Y he hecho una fortuna, sí, le he hecho, con mucho trabajo, 40 años trabajando, ¿no? Usted efectivamente nunca me he fijado ni a CONFIEP, ni a Capeco, ni a nada que se le parezca, porque yo considero que eso sí es una derecha mercantilista, ¿no? Derecha corrupta, eso no somos nosotros. Ahora, permítame, me imagino que en términos de papas le gusta más Juan Pablo II que Francisco, por ejemplo. Usted se equivoca completamente, ¿ah? Pregunto. Soy recontra, me encanta Francisco. Qué bueno. ¿No? Me encanta esa aclaración que ha hecho respecto, por ejemplo, a las familias, respeto si hay a la homosexualidad. Una persona gay, ¿no? En una familia, respetar a esa persona, es un ser humano, hay que tener misericordia cristiana. Eso yo lo rescato mucho. Francisco es un papa muy humano, que está haciendo muchísimo por la Iglesia Católica, está rescatando a mucha gente que se había alejado de la Iglesia Católica por estas intransigencias, ¿no? Yo tengo, como le digo, amigos íntimos, de la infancia, familia inclusive, ¿no? Que lo que me reclaman es una ley para ellos, ¿no? Y yo estoy planteando una ley donde se reconozcan patrimonios conjuntos, que ahora se les niega, y se reconozca un registro público para que pueda haber ayuda recíproca, si tiene COVID, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Que pueda ser una ayuda recíproca, no solamente es por un tema de homosexualismo, puede ser porque hay una amistad, una confianza, pero que haya un registro público, porque los hospitales en la puerta a uno lo paran. Si no es familiar directo, está muerto.
el paciente, ¿no? Entonces, esos registros hay que hacerlos, es lo que está pidiendo el Papa, tener soluciones civiles, laicales, ¿no? A temas reales, fácticos, que no podemos taparnos los ojos, ¿no? Pero con separación entre iglesia y Estado. ¿Qué cree usted al Totalmente, respecto? le estoy hablando desde un punto de vista de Estado laico, ¿eh? Yo no tengo nada que hablar acá de religión. Muy Estoy bien. hablando de temas fácticos que hay que reconocer, uno no puede taparse los ojos. Y creo que el Papa Francisco no se tapa los ojos. Da justamente salidas prácticas y es a nosotros, la gente común y corriente, los políticos, que tenemos que dar una solución pragmática, pues. Muy bien. Rafael López Aliaga, suerte también en este proceso. Vamos a ir a una pausa, precandidato de Renovación Popular. Vamos a ir a una pausa, vamos a cambiar de tema, ¿qué les parece? Nos vamos a ir, bueno, a otra campaña que se va a resolver ahorita nomás. Vamos a conversar con Roberto Pasos, que él está en Miami, periodista peruano, también productor del programa Peruanos en el Mundo, obviamente sobre el desenlace de lo que será la campaña estadounidense entre Donald Trump y Joe Biden, que se zanja este martes precisamente, y Florida es uno de los puntos de batalla más importantes. Regresamos después de la pausa. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos pues son una cosa compleja, no es como acá que cada peruano vota y al final se suman los votos de uno y de otro, y si el que gana, como fue en la última elección presidencial que fue 40.000 votos, 41.000 votos, se acabó, listo, tenemos un ganador. Estados Unidos tiene el llamado colegio electoral, donde los 50 estados realizan su propia elección y cada uno tiene un peso en términos de delegados. Entonces tienes 538 delegados en total, ¿no? Y los electores votan en realidad por los delegados, que sean republicanos o demócratas. El primer candidato que llegue a 270 es el que se lleva la presidencia. Así de complejo es, hay críticas en torno pues a esta elección, y hay estados que es lo que se llama pues los estados de batalla, ¿no? Donde no son claramente que van a un lado o al otro, los swing states, como dicen los gringos. Y está Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin y uno muy importante es Florida. Vamos a conversar con Roberto Pasos, periodista peruano, productor del programa Peruanos en el Mundo, que se encuentra precisamente ahí. Un gusto verte, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, las encuestas también es algo que no es de tan fácil interpretación pues en Estados Unidos, porque hay, entiendo yo, el promedio de las últimas encuestas entre 6, 9 puntos de distancia, pero esto no necesariamente garantiza que Biden se vaya a llevar la elección. ¿Cómo se está viviendo esto en Florida? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Acá con mucho, bueno, estamos a 5 días del gran día, noviembre 3, el martes, que va a decidir el futuro de los Estados Unidos. Se vive con mucha intensidad. Casualmente hoy en Florida los dos candidatos estuvieron haciendo campaña, tanto en Tampa como también en el área acá del sur de la Florida, y verdaderamente lo que se ve es que es una elección que ya ha roto todo pronóstico, ¿no? Estamos hablando de casi 80 millones de personas o de votantes que ya han votado a través de lo que se llama el correo o la votación adelantada, porque estamos hablando de una superpoblación de 360 millones de habitantes, como sabes. Para que todos voten un día es difícil, por eso han hecho las votaciones adelantadas y por correo, que en este año tiene una característica muy especial por la pandemia, efectivamente. Claro. Ahora, ¿qué se espera en Florida? Porque efectivamente, como señalas, están en campaña. Barack Obama estuvo también, ¿no?, los últimos días, que se ha entregado, parece, al circuito, ¿no?, para hacerle campaña a Biden, que sabemos probablemente no es el mejor candidato por ese lado, y sobre todo con un candidato tan particular como el presidente en ejercicio, que con un discurso que puede pasar incluso de una agresividad inusitada pues para la historia electoral estadounidense. ¿Cuál es tu pronóstico en Florida? Bueno, Florida es un estado de los que, como bien dijiste en la introducción a esta entrevista, es uno de los que llaman swing states, que pueden acarrear pues los resultados, ni bien cierren los resultados a las 7 de la noche. Ya Florida es uno de los estados que puede sacar rápidamente los resultados de las votaciones que se han hecho tanto adelantadas como por correo.
lo cual te puede dar una imagen de lo que va a ser la carrera electoral. Si Donald Trump pierde la Florida, sus chances para retener el poder en la Casa Blanca son muy limitados. Si Biden pierde la Florida, todavía él puede ganar, porque hay esta región de los grandes lagos, donde están todos estos estados que son un circuito, lo que se le llama el blue collar, donde están los obreros, la gente trabajadora, estados como Michigan, donde está Detroit, donde se hacen todas las manufactureras y los carros también, claro. Estados como Wisconsin, que ahorita le están dando una amplia ventaja según las encuestas a Biden. Lo que la gente dice es si va a pasar lo que ha pasado hace 4 años, cuando las encuestas le daban a Hillary Clinton un cómodo triunfo y lamentablemente fueron adversas y había lo que se llamaba el voto escondido. Entonces los demócratas esperan de que este año no haya el voto escondido. La ventaja que tienen los demócratas es que Donald Trump está yendo como una especie de referéndum. Porque hay gente tan desencantada con su gobierno que va a ser como un voto de protesta. Y esto se ve en el que el récord de los votos adelantados y los votos por correos, en su mayoría, hay una amplia participación de los demócratas. ¿Qué papel juega la economía? Porque claro, bueno, Trump ha insistido en decir, bueno, yo no cerré la economía, esto hay que salvarlo a como dé lugar, ¿no? Y eso de todas maneras para los gringos, para todo el mundo, pero para los gringos pues juega un papel determinante para el sueño americano, pues. Efectivamente, la economía ha sido un tema que lo último que pensó Donald Trump antes de la pandemia iba a ser que los norteamericanos hablen de la economía. Pero es un tema porque casualmente o mejor dicho, lo que ya se veía como una recesión, que a partir de febrero, mucha gente no habla de esto, pero a partir de febrero la economía de Estados Unidos ya estaba enfriándose. Obviamente, cuando viene la pandemia, pues la caída fue libre, y a pesar de que las cifras dicen que el Producto Bruto Interno ha mejorado, todavía está muy rezagado a lo que era el periodo pre-pandemia. Tanto es así que antes de la pandemia el desempleo era del 4% y ahora está más que duplicado. Entonces es muy difícil que un presidente quiera quedarse 4 años más en el gobierno cuando tiene un desempleo tan alto, cuando hay un descontento muy grande, porque también no te olvides que este es el país con más cifras, no solamente de infectados, más de 8 millones, sino también de víctimas, casi 240,000. Y además hay un informe, para terminar con el tema de pandemia, que no se han contado 100,000 personas. O sea que la verdadera estadística es que son más de 300,000. En la Segunda Guerra Mundial, los 6 años, murieron más de 400,000 norteamericanos. En 6 meses han muerto casi 300,000. Desolador. Ahora, veíamos los resultados de las últimas encuestas, Roberto, en pantalla. Y claro, si bien Biden tiene un ajustado margen de ventaja en Florida, ¿no? 51-47 más o menos, llama la atención que la ventaja en el voto latino sea de Trump, que en este caso tendría alrededor de 52%. Tampoco es que se la lleve toda, pero llama la atención precisamente por la postura de Trump con la inmigración, que sabemos pues ha sido uno de los puntos más críticos, probablemente le favorece pues en la América profunda, pero definitivamente uno hubiera pensado que entre los latinos no hubiera tenido tanto predicamento. Ahora, para terminar la pregunta, lo otro que he visto es que al parecer contra Biden para Florida jugaría la postura un tanto, vamos a llamarla, de relajamiento con Cuba que tuvo Barack Obama, que obviamente pues sabemos que la influencia de la comunidad cubana en Florida es grande, ¿no? Efectivamente, las características de la población latina en Florida es muy diferente a la del resto de los Estados Unidos. Mientras hablamos que la gran mayoría de los inmigrantes son de ascendencia mexicana, en estados como California y Texas, que son los de mayor población, en Florida son más que todo cubanos, especialmente en el área del sur de la Florida. Sin embargo, lo que la gente no está tomando en cuenta es que el cubano de segunda, tercera y los cubanos que recién están votando por primera vez, los cubanos americanos, son más liberales que la primera ola de cubanos, lo cual demuestra que Barack Obama ganó 2 veces Florida y que recién Florida retoma por los republicanos gracias a Trump. Lo que está en el tapete ahora es que si Trump va a consolidar Florida,
o si verdaderamente el desencanto también va a arrastrar a la Florida, ¿no? Porque lo que pasa es que lo que se teme no solamente es que pierda Trump, sino que también el Senado pase a manos de los demócratas. Entonces, esta es una de las elecciones que paradójicamente la gente dice que es una de las más importantes de la historia, pero verdaderamente puede definir si Estados Unidos permanece con esta política de Trump que a mucha gente no le gusta por su postura, por su personalidad, o si verdaderamente hay un cambio, especialmente con esta pandemia, hacia un gobierno más de unidad o más como el que Biden promete, que es un gobierno que él ha dicho en su campaña para todos los norteamericanos, no solamente para los rojos o republicanos o para los azules demócratas. Ahora, pero es que es un país, por supuesto, pues con muchas complejidades. Toda esta acertada descripción que nos haces del discurso, ¿no?, de Biden en el sentido de, claro, de bajarle a la polarización, de recuperar, ¿no?, valores que usualmente son asociados con la democracia estadounidense, se contrapone, claro, a este votante mayoritario de Trump, que es el votante blanco, ¿no?, sin educación superior, sin college, que de todas maneras sigue siendo fuerte, aunque entiendo que demográficamente va bajando, ¿no? Eso seguramente puede jugar en contra de Trump. Su núcleo duro es cada vez más chiquito. Exactamente. Uno de lo imposible que ha sido para Trump es ampliar su base, porque la base que él ha tenido siempre se ha mantenido en 40%. Ojo que las encuestas ya daban a Biden antes de la pandemia un triunfo y las encuestas se han mantenido muy parejas. Claro, con la pandemia Trump ha bajado mucho debido a tres cosas muy importantes. La pandemia por sí misma, que él no ha sido una persona que ha tenido una política nacional, sino más bien ha dejado que los estados hagan lo que quieran. Segundo, es que la economía obviamente colapsó, pero también está el aspecto social. Recordemos las marchas que empezaron en verano por las protestas raciales. Por supuesto. Entonces, son tres problemas muy fuertes que además lo interesante es que dicen que gane quien gane, siempre va a haber el otro lado que no va a estar muy conforme. Esperemos que este martes sea un martes tranquilo y que haya un ganador rápido, porque de lo contrario estamos hablando de una carrera que se puede prolongar eternamente e incluso con el nuevo miembro o la nueva representante de la Corte Suprema, puede ser que si esta está muy, digamos, es muy pareja, la Corte Suprema, como ya pasó antes, decide el resultado. Que recordemos cuando fue las elecciones, cuando Bush ganó, casualmente porque la Corte Suprema decidió de que ese era el resultado que tenía que prevalecer. Roberto, vamos a una pausa, regresamos con una última preguntita que te la quiero hacer una vez. Tú has tocado el tema de refilón. ¿Es Estados Unidos más racista ahora de lo que lo era cuando comenzó la era Trump? Regresamos después de la pausa. Periodista peruano Roberto Pasos, afincado en Florida, su página web, por cierto, pasostv.com, ¿no? Te podemos seguir ahí, Roberto. Bueno, te preguntaba, ¿es más racista Estados Unidos que cuando comenzó la era Trump? Porque parte del horror, ¿no?, de los demócratas que están viviendo una pesadilla con este gobierno es sostener y señalar que Estados Unidos se ha vuelto un país mucho más racista de lo que era antes. Para quienes no vamos hace un tiempo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no sé cuántas horas tenemos para hablar de esto, porque en realidad el tema... Un minuto. El tema del racismo, es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Definitivamente, yo diría que con Trump, Trump está agrupando a prácticamente un movimiento que existía en Estados Unidos. Mucha gente culpa a Trump de haber exaltado el racismo, pero para exaltar algo tiene que existir ese algo, ¿no? Entonces el racismo siempre ha existido. Obviamente no es como en los años 70, antes de la lucha por los movimientos de igualdad, como había la segregación, pero todavía hay índices que son muy malos acerca de, por ejemplo, el número de CEOs o el número de gerentes
afroamericanos. Y no solamente estamos hablando de la población afroamericana, estamos hablando también de los latinos. Algo que ha revelado mucho es en la pandemia, por ejemplo, las principales muertes, el número mayor de muertes ha sido en la población de color, no solamente afroamericana, sino de latinos. Y estamos hablando de números increíbles, ¿no? Como por ejemplo Nueva York, que han muerto casi 40.000 personas, y la gran mayoría ha sido latina o afroamericana. ¿Por qué? Porque son la gente que está afuera, en la calle, haciendo el trabajo que el blanco no lo quiere hacer. Entonces hay mucho de eso en esta campaña también. Evidente el peso de la desigualdad. Roberto, gracias por estar con nosotros. Ojalá el martes, más allá de tu labor profesional, celebres con un cevichito y un pisco sour. Y estamos de todas maneras en contacto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con Cuerpo Médico, sigan con la programación de TV Perú. Nos vemos mañana. Adiós.